Buenas noches para todos nuestros compañeros del curso. En esta oportunidad nuevamente nos encontramos saludándolos y comunicándoles que vamos a realizar la revisión de un capítulo, el cuarto capítulo de nuestro libro El comercio electrónico en Colombia. Entonces, este capítulo se llama Régimen regulatorio del comercio electrónico, donde donde podremos leer sobre unas disposiciones y regulaciones que el gobierno nacional, con la ayuda del Ministerio TIC y con las entidades que prestan servicios de Internet o instituciones, van a generar unas reglas generales, unas reglas muy formales de cómo se debe regular el comercio electrónico en nuestro país. Entonces, las leyes de trabajo con el tema de las entidades que prestan servicios de Internet se había asociado muy primariamente a una ley de la cual no pertenecen, que era la 527 de 1999. Entonces, para hablar de la provisión de las telecomunicaciones, aplicaciones y contenidos, la ley 1341 de 2009 hizo una manera de regular de pronto el tema de las tecnologías de información y las comunicaciones TICs, y se creó una agencia de espectro donde se dictan unas y otras disposiciones. Entonces, esto hace inicialmente un reconocimiento legal del fenómeno de la convergencia. Llámese este fenómeno al mismo que une el tema de las voz, datos, imágenes, audio, música, y también une a las redes, une el traspaso de la información, une el tema de la televisión interactiva, de las computadoras, de los servicios de internet, de la informática, de las telecomunicaciones, y cómo todo ese conjunto de cosas convergen para formar el asunto de la prestación del comercio electrónico en el país. Entonces, el reconocimiento legal de las TICs. Aquí lo que vemos es que realmente lo que hace el reconocimiento legal de estas TICs, de estas tecnologías de la información y la comunicación, es reconocer un ecosistema que es formado por muchísimos agentes a través de la ley 1341, en la cual se estipula que se debe contar con un marco jurídico que permita legalizar todo este tipo de prácticas y también adaptarlas a la realidad socioeconómica del país. Inicialmente en este tipo de documentos y regulaciones lo que se hace es que se habla sobre la habilitación de la prestación legal de servicios TIC. Por ejemplo, la ley dice que aunque el comercio es una cuestión de libertad, nadie podrá realizar este tipo de actividades sin unos permisos o autorizaciones de la ley, ¿vale? Entonces, para una entidad ser prestadora de servicios de Internet, debe cumplir principalmente unos principios que pueden ir desde la libre elección, ¿ya? Salvo en los casos que estipule la ley, la entidad podrá elegir qué servicios presta. Tendrá que tener una no discriminación, ¿ya? Deberá respetar la competencia, tener una transparencia en sus acciones que permita que éstas puedan ser verificadas con facilidad. Debe respetar lo que el gobierno considere como bloqueos de los contenidos, debe acatar la seguridad de la red y las buenas prácticas de gestión de tráfico en Internet, que debe ser con fines de un comercio legal. Entonces, a partir de todas estas disposiciones también se dan un estudio de antecedentes donde se ejecuta el estudio previo de cómo se venía manipulando el tema de las TICs en nuestro país. Y resulta que ya la ONU había hablado de ellos mediante algunas disposiciones previas, con una comisión de Naciones Unidas, tenía una resolución 2205 de 1966, donde lo que se busca principalmente es una armonización y modernización del derecho de los seres humanos al comercio internacional, incluyendo también al tema de las redes sociales. Entonces, a nivel internacional, la ONU toma partido y se ejecuta una ley que es la 527 de 1999, donde se habla para la creación de una norma unitaria de rango legal que permita hablar sobre las TICs y el comercio electrónico. Entonces, ellos dicen que el ámbito de aplicación del comercio electrónico debe ser lo suficientemente robusto que permita tener regulación sobre las firmas digitales, las entidades de certificación, los contratos electrónicos, los contratos jurídicos que se deben celebrar a través del comercio electrónico y algunas otras disposiciones.
A partir de ahí el gobierno colombiano no se queda atrás y nosotros creamos una ley 1150 de 2007 en donde se especifican algunas normas sobre la contratación estatal para los servicios de comercio electrónico y con ISP, Institutos Prestadores de Servicios. Entonces, en cuanto a la contratación electrónica, dispone que de conformidad con esta ley, todas las actuaciones, expedición de actos administrativos, documentos, contratos, deben realizarse, podrán tener lugar también por medios electrónicos, pero debe tener todo el soporte legal que valide la información de los mismos. A la par de este, se crea el decreto 4170 de 2011, con el cual el gobierno crea, el programa determinado Contratación Colombia Compra Eficiente, donde se hace mención de las contrataciones, de cómo debe hacerse un proceso de compra y contratación con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del gobierno colombiano. Entonces, a partir de ahí, dice que una entidad estatal, por ejemplo, debe publicar su plan anual de adquisiciones y actualizaciones del mismo en una página web, ¿ya? La cual también debe hacerse con seguimiento de la autoridad nacional. Seguidamente, lo que hace la ley es hablar de los contratos marco de precios y un atuendo habitual a partir del Estado colombiano, por ejemplo, que dice en su ley 1150 que la selección abreviada corresponde a la modalidad de selección prevista para aquellos casos en donde las características del objeto, las circunstancias de la contratación o la cuantía y destinación del bien, obra o servicio pueden adelantarse a través de procesos simplificados que integren la parte electrónica y siempre que cuenten con una gestión contractual, es decir, que ambas partes se retroalimenten de la información que están recibiendo. Esta ley también dicta que el gobierno nacional señalará a las partes que estarán incluidas dentro de la negociación a través del comercio electrónico, de qué entidades del gobierno participarán y seleccionarán a las licitaciones y que se harán por lo menos a través de concurso, a través de también subastas en las cuales el gobierno va a decidir cuál de las propuestas que ellos necesiten para realizar sus interacciones a través de la parte comercial y electrónica les hacen mejor para ellos, para el mismo gobierno. Junto a esto, lo que sucede es que también se le pone el ojo gubernamental al tema de las páginas web y los sitios de internet de origen colombiano. El gobierno dice que todas las páginas, los prestadores de servicios de internet que hagan comercio dentro de nuestro país deberán efectuar una inscripción en el registro mercantil y proveer información a la DIAN de las transacciones y actividades económicas que se desarrollen con las mismas. Como el país empieza con Colombia, lo que hicieron esta gente del gobierno fue precisamente adoptar un dominio .co con el cual se iban a identificar todas, por ejemplo, las entidades gubernamentales, que muchas terminan en .co, y es un dominio que maneja el país. Dentro de todo su trabajo, el gobierno no se podía quedar detrás de otros países o de otras entidades en su verificación, algo muy importante que es el asunto de la protección de datos personales en el comercio electrónico. Entonces, se dice que es uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la protección de las transacciones económicas y debe haber un importante instrumento de mercadeo en la medida que éste permita detectar los perfiles de consumo de los clientes, segmentar el mercado, estructurar ofertas sin violar la integridad de la información de las personas, es decir, un debido proceso a través del comercio electrónico. En ello, el gobierno ha incrementado el valor de los datos para el mercado, a punto de que existen compañías dedicadas a venderlo, alquilarlos, analizarlo, y todas deben estar bajo regulación gubernamental, que es más conocidas como los Big Data Sailors. Este asunto de la protección de datos se fundamenta directamente en la misma Constitución, cuando, en el artículo 15 de la Constitución se dice que todo es un derecho sobre los derechos fundamentales. Se dispone que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido de estas en bancos de datos, archivos de entidades públicas y privadas, advirtiendo que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetará la libertad y las demás garantías que las personas tienen sobre los mismos. Frente a ello, lo que se debe hacer en un debido proceso en el comercio electrónico es que siempre debe por lo menos haber una titularidad del dato personal, es decir, debe haber una persona que sea el titular de la información que está brindando. También una finalidad de la información del dato, de la recolección, que debe ser legal.
Las personas no están obligadas a brindar sus datos para trámites ilegales o que violen las regulaciones de la Constitución. Y también debe todo este tipo de recolección de datos por medios virtuales y electrónicos ofrecer y brindar una autorización de las personas, deben contar con una autorización de las personas para ser incluidas en las bases de datos. Podría por lo menos tomar un ejemplo aquí, que es lo que hacen con las llamadas. Si ustedes llaman Claro hoy en día, dentro de la misma llamada de soporte le van a decir sus datos, su llamada está siendo grabada para un mejor desarrollo de nuestro servicio y sus datos se encuentran bajo la protección de la ley, por lo que usted se encuentra bien haciendo el trámite electrónico que está realizando y no puede sentir la inseguridad de que están violando su privacidad o su integridad personal. A tal punto llegó el asunto de la protección de los datos personales que incluso en 2008 se creó la ley, una disposición estatutaria, la 1266, que dicta unas disposiciones generales de la habeas data, es decir, de la protección de los datos y el manejo de la información contenida en las bases de datos personales, que puede ir desde una entidad financiera hasta una entidad de simple comercio electrónico o un centro comercial, un prestador de servicios comerciales, por ejemplo. Frente a ello, esta ley lo que busca es que tanto el usuario tenga conciencia de la información que está brindando, como los prestadores tengan conciencia de que deben respetar los datos de las personas. Ahí se contemplan, por ejemplo, unos deberes de los responsables y encargados del tratamiento de datos personales de los ciudadanos. Por lo menos uno de ellos es el primero, que es garantizar al titular en todo tiempo pleno y efectivo el ejercicio del derecho de la habeas data, es decir, que el ciudadano puede autorizar, revocar, actualizar, eliminar su información de las bases de datos en las cuales las ha brindado, siempre y cuando sienta que su integridad está siendo violada. También debe solicitar y conservar en las condiciones previstas la copia de la autorización otorgada por el titular e informar debidamente a la persona, al titular, la finalidad de la recolección, ¿vale? Por último, el capítulo lo que hace es hacer una especie de recorrido a través de los TLCs que han permitido el crecimiento enorme del comercio electrónico y del comercio en general con diferentes países. Por ejemplo, se hace una mención del TLC con los Estados Unidos, donde se habla de unos impuestos internos, del reconocimiento de unos productos digitales internacionales, que también se hace un seguimiento del suministro electrónico de servicio, del tema del comercio transfronterizo de los servicios que prestan, tratos nacionales, acceso a los mercados, que muchas veces se realiza de forma electrónica, o el intercambio de divisas que se realiza por el medio electrónico. También se habla de presencias locales, que es decir, de acuerdo con ninguna parte podrá exigir al proveedor de servicios de otra parte establecer o mantener oficinas de representación o cualquier otra forma de empresa residir en el territorio nacional. Por ejemplo, con un TLC, el ciudadano no puede exigirle a Tigo que tenga una oficina donde yo quejarme físicamente en el lugar donde yo vivo, sino que siempre puede tener su sede en una ciudad lejos de donde yo estoy, si estoy en un pueblo, en una zona muy rural. Sin embargo, eso lo sigue validando para prestar su servicio y ofrecerlos de manera adecuada. Es decir, que el usuario debe comprender que no existe el problema de la presencia territorial física cuando se trata de comercio electrónico. También se cita el Tratado de Libre Comercio con Chile, la República con El Salvador, con Guatemala, en los cuales se ejecutan también transacciones de comercio electrónico, se hacen tratados o leyes sobre la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, todo en pro de pronto de impulsar un mayor crecimiento de la producción del país, de las importaciones y de las exportaciones, un desarrollo y competitividad por parte de la economía. También se busca, digamos, una integración comercial con estos países y se generan alianzas, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que lo que hace es generar un protocolo, un acuerdo marco de Alianza del Pacífico, en donde se hacen disposiciones también para el control de las diferentes herramientas con las cuales los países realizan su comercio, aplicado a esto el comercio electrónico. Entonces también al final, para finalizar el capítulo, se hacen unas barreras al comercio electrónico,
Entonces, donde se dice principalmente es que se deben tratar de superar y no de quedarse en ellos. Se tratan unos derechos aduaneros y al final una autenticación y certificados digitales de documentos y trámites electrónicos. Con ello cerramos nuestro capítulo de la regulación del comercio electrónico, capítulo 4 del libro. Les dejo muchos saludos, mucha energía y espero que lo lean todos.